Empaca tus cosas. Tu hermana está embarazada y va a necesitar la habitación más grande. Cuando me sugirió que me quedara en el sótano, le respondí, ¿por qué? Acabo de comprar una casa. Desde que tengo memoria, siempre fui consciente de que no era realmente deseado. Fui el accidente, el error, el hijo que no planearon. Lo supe desde que tuve edad suficiente para entender las palabras, y mis padres lo dejaron bastante claro sin siquiera intentarlo. Mi hermana, sin embargo, era diferente. Lily fue planeada, deseada, anticipada. Recuerdo escucharlos hablar cuando era más joven, sus voces atravesando las paredes como si no les importara quién los escuchara. Es perfecta, decía mi mamá, y mi papá asentía, de acuerdo con cada palabra, es exactamente lo que esperábamos. No importaba que yo estuviera justo ahí, a solo una habitación de distancia. Sabía que ella era todo lo que siempre habían querido. ¿Y yo? Yo simplemente estaba allí. Lily era la niña de oro, y yo, bueno, solo era su otro hijo, una sombra a la que apenas reconocían. Tampoco eran solo las palabras, se notaba en todo lo que hacían. En cada decisión que tomaban todos los días. La colmaban de atención y elogios, cada pequeña cosa que hacía era un milagro. Cuando dio sus primeros pasos, llamaron a toda la familia extendida para anunciarlo. Yo apenas recuerdo mis primeros pasos, nadie los grabó, nadie me aplaudió. Y así continuó todo el tiempo que puedo recordar. Crecí en una casa que, en todos los sentidos, nunca sentí como mi hogar. Mi habitación estaba escondida en el rincón más alejado de la casa. Era pequeña y estrecha, una franja de espacio con una cama diminuta, una cómoda que crujía y un estante ligeramente inclinado hacia un lado. Solía bromear conmigo mismo diciendo que me habían puesto allí porque querían olvidar que yo existía. Mi cuarto era como un pensamiento de último momento, un armario de almacenamiento que convirtieron cuando se dieron cuenta de que tenían que guardarme en algún lado. Lily, por supuesto, tenía una habitación que podría haber estado en la portada de una revista. Tenía una cama con dosel, ropa de cama rosa y esponjosa, luces de hadas colgadas y estantes llenos de muñecas y animales de peluche. Su habitación parecía diseñada por un interiorista, con cada detalle cuidadosamente elegido para adaptarse a ella, para hacerla sentir especial. Era el tipo de habitación que tendría una princesa, un espacio que gritaba, eres importante. Eres amada. Y luego estaba mi habitación, en la que apenas tenía espacio para darme la vuelta. Las paredes estaban pintadas de un tono beige lúgubre que no se había actualizado desde que nací. Una vez intenté poner pósters, pero se despegaron por culpa de la pintura vieja. Al final, me di por vencido en el intento de hacer que se viera bien. Supuse que no tenía mucho sentido fingir que era algo más de lo que era, un lugar donde me habían puesto cuando no sabían qué más hacer conmigo. Cuando se trataba de ropa y juguetes, siempre estaba claro quién era la favorita. Lily recibía conjuntos nuevos, vestidos coloridos con zapatos y accesorios a juego. Tenía armarios llenos de ropa, más de la que podría usar. A mí, en cambio, me daban ropa heredada de primos, amigos o incluso vecinos que se deshacían de sus cosas viejas. Recuerdo llevar camisas demasiado ajustadas, pantalones demasiado cortos y zapatos que se caían a pedazos. Me daban cosas como si fuera un caso de caridad, como si debiera estar agradecido por tener algo. Los cumpleaños eran lo peor. Veía cómo le organizaban fiestas fastuosas a Lily, invitando a todos los de su escuela, decorando toda la casa con globos y serpentinas, alquilando castillos inflables y magos. Para mis cumpleaños, improvisaban algo en el último minuto, tal vez compraban un pastel en el supermercado, encendían una vela y daban el día por terminado. Sin amigos, sin decoraciones, sin la sensación de que fuera un día digno de celebración. Solo me daban unas palmaditas en la espalda, decían feliz cumpleaños y seguían adelante como si fuera un martes cualquiera. Incluso mis logros pasaban desapercibidos. En la escuela, me esforzaba mucho. Trabajaba duro, me quedaba despierto hasta tarde estudiando y sacaba buenas notas. Una vez gané un premio por un proyecto de la Feria de Ciencias. Recuerdo llegar a casa con el certificado en las manos, sintiendo una rara oleada de orgullo. Pensé, tal vez esto sea lo que los haga verme, lo que los haga darse cuenta de que valgo algo. Pero cuando se lo mostré, apenas lo miraron. Mi papá dijo algo como, buen trabajo.
Sigue así, sin apartar la vista de su teléfono. Mi mamá sonrió cortésmente, pero era esa clase de sonrisa que das cuando en realidad no estás prestando atención. Sin embargo, cuando Lily sacaba un 10 en un examen, era como si hubiera ganado el premio Nobel. La llevaban a cenar, se lo contaban a todos sus conocidos, alardeaban de lo inteligente que era su hija. Pero cuando se trataba de mí, mis logros simplemente se ignoraban, tratados como si no fueran nada especial. Podría haber sido un estudiante de sobresaliente, un niño prodigio, y no habría importado. No me querían. Nunca me quisieron. Yo solo estaba allí. Recuerdo haber intentado hablar con ellos sobre eso una vez, para preguntar por qué las cosas eran así. Debía tener unos 12 años, lo suficientemente mayor para saber que algo andaba mal, pero todavía lo suficientemente joven para pensar que tal vez podría cambiarlo. Le pregunté a mi mamá por qué siempre trataban a Lily de manera diferente, por qué ella tenía todo y yo nada. Me miró con una expresión de cansancio, como si yo fuera una carga solo por preguntar. Mira, dijo, hacemos lo mejor que podemos. Lily necesita cosas que tú no. ¿Ella? Ella es especial. Fue la forma en que lo dijo, la indiferencia casual, lo que más me dolió. Ni siquiera trató de ocultarlo. No negó que Lily fuera la favorita. No fingió preocuparse por mis sentimientos. Simplemente lo dijo como si fuera la cosa más obvia del mundo, como un hecho que yo debería haber sabido desde el principio. Creo que ese fue el momento en que dejé de intentarlo. Me di cuenta entonces de que, sin importar lo que hiciera, cuanto me esforzara o cuanto lograra, nunca iban a verme. Habían tomado su decisión hace mucho tiempo. Lily era su niña de oro, a la que habían deseado, a la que amaban. Y yo era solo el otro niño, el que no habían planeado, al que apenas podían tolerar. Empecé a pasar cada vez más tiempo en mi habitación, aislándome de ellos, refugiándome en mi propio pequeño mundo. Me perdía en libros, videojuegos, cualquier cosa que pudiera alejarme de la realidad de mi vida. Mi cuarto podía ser pequeño y estrecho, pero al menos era mío. Era el único lugar donde podía estar solo, donde no tenía que ver cómo adulaban a Lily, donde no tenía que sentirme como un extraño en mi propia familia. Con los años, aprendí a dejar de preocuparme por su aprobación. Me volqué en mis estudios no porque pensara que eso los haría verme, sino porque era lo único que podía controlar, la única área donde podía demostrarme a mí mismo que valía algo. Sobresalí no por ellos, sino por mí. Me convertí en el mejor estudiante de mi clase, gané premios, obtuve becas, pero me lo guardé todo para mí. Sabía que a ellos no les importaría, así que dejé de molestarme en decírselo. Era más fácil así. Era más fácil simplemente seguir la corriente, dejarlos vivir en su pequeña burbuja donde Lily era el sol y yo solo una sombra. Mirando hacia atrás, puedo ver cómo esos años me formaron. Cómo me enseñaron a depender de mí mismo, a encontrar mi propio valor. Aprendí a ser independiente, a construir una vida que no girara en torno a su validación. No fue fácil, pero me hizo más fuerte. Me enseñó que no los necesitaba, que podía forjarme un lugar en el mundo, incluso si ellos nunca se daban cuenta. No estoy seguro de si alguna vez se dieron cuenta del daño que hicieron, o si notaron cómo me destruyeron poco a poco hasta dejarme como un simple cascarón de lo que podría haber sido. Tal vez lo hicieron, y simplemente no les importó. O tal vez estaban tan absortos en sus propias vidas, en su propio mundillo, que nunca me vieron parado justo frente a ellos. De cualquier manera, ahora ya no importa. Dejé de necesitarlos hace mucho tiempo. Aprendí a encontrar mi propio camino, a construir mi propio sentido de identidad separado de la familia que nunca me quiso. Ellos pueden quedarse con su niña de oro, su pequeña y perfecta Lily. He aprendido a estar bien conmigo mismo, a encontrar fuerza en la soledad, a sentir orgullo por las cosas que he logrado bajo mis propios términos. Tal vez pensaron que me estaban quebrando, empujándome hacia abajo hasta que desapareciera por completo. Pero todo lo que hicieron fue hacerme más fuerte, más decidido a demostrar que no los necesitaba. Puede que me hayan dado la vida, pero no me dieron un propósito. Eso es algo que encontré por mi cuenta, en los momentos de silencio, en las sombras, en los espacios que nunca se molestaron en mirar. Y, en cierto modo, estoy agradecido por ello. Agradecido por el aislamiento, por la negligencia, por la forma en que me alejaron, porque me enseñó que no los necesitaba,
que podía valerme por mí mismo, que podía encontrar mi propio camino. Y ahora, al mirar atrás en esos años, me doy cuenta de que estoy mejor sin ellos. Soy más fuerte, más resiliente y estoy listo para enfrentar lo que venga. Y no necesito su aprobación, su amor ni su atención para hacerlo. Nunca los necesité. Mi abuelo fue la única familia real que tuve. En un mundo donde fui mayormente ignorado y tratado como un fantasma, él fue la única persona que me vio, que me valoró por quien era. No era un hombre demasiado expresivo, pero tenía una calidez que me hacía sentir seguro, un sentimiento raro en esa casa. Me llevaba a pescar los fines de semana o al parque, donde nos sentábamos en un silencio amigable, y parecía que el mundo entero se desvanecía, dejándonos solo a nosotros dos. Era el único que alguna vez me preguntaba sobre mi día, que se preocupaba por las pequeñas cosas. Me enseñó a andar en bicicleta, a hacer un nudo de pesca, a construir una pajarera. Esos recuerdos fueron mi salvavidas. Los momentos a los que me aferraba cuando sentía que iba a la deriva, solo y sin ser deseado. Recuerdo un día en particular, tal vez tenía unos 10 años, cuando me llevó a su lugar favorito junto al lago. Estábamos sentados allí, con las cañas de pescar en la mano, y se giró hacia mí con una sonrisa. «Sabes, eres un buen chico», dijo, dándome unas palmaditas en el hombro. «No dejes que nadie te haga sentir que no lo eres. Tienes un gran corazón, y eso es algo que nadie puede quitarte». Sus palabras se quedaron grabadas en mí más de lo que él jamás podría saber. En una casa donde me sentía como un intruso, él me hacía sentir que pertenecía. Aunque solo fueran unos pocos momentos robados de vez en cuando, nunca me trató como si fuera una carga. Nunca me miró como si fuera una ocurrencia tardía. Para él, yo era suficiente tal como era. Me daba $1 o 2 de vez en cuando con un guiño y una sonrisa, diciéndome que me comprara algo bonito. Era un gesto tan pequeño, pero para mí lo era todo. Fue el único que me hizo sentir especial. Pero luego se enfermó. Yo tenía alrededor de 13 años cuando empezó a apagarse, y fue como ver cómo mi última ancla se alejaba lentamente a la deriva. El hombre que una vez fue fuerte y firme, que me había llevado sobre sus hombros y me había enseñado a hacer saltar piedras en el agua, quedó reducido a un cascarón de sí mismo. Observé cómo se marchitaba en cada visita al hospital, perdiendo poco a poco al hombre que había conocido. Y cuando murió, sentí que había perdido la única parte de mi familia que importaba. El funeral fue un recuerdo borroso. Mis padres estaban allí, por supuesto, pero parecía que solo cumplían con el trámite. Se pararon junto al ataúd con los ojos secos, murmurando condolencias amables a personas que apenas conocían. Lily, por supuesto, fue el centro de atención como siempre. La gente se preocupaba por ella, preguntándole si estaba bien, como si ella hubiera sido la que pasó todos esos años con él. Yo me quedé allí, adormecido y solo, viendo cómo fingían que les importaba. Siguieron adelante rápidamente, como si nada hubiera pasado. No hubo palabras susurradas de consuelo, ni suaves recordatorios de que todo estaría bien. Me dejaron de luto solo, para procesar la pérdida de la única persona que realmente me había visto. Mis padres apenas lo reconocieron. Estaban demasiado ocupados preocupándose por Lily, como de costumbre. Los escuché hablar de lo duro que lo estaba tomando ella, de lo unida que había sido a él. Fue como una bofetada en la cara, un recordatorio de que, sin importar lo que yo sintiera, sin importar lo que hubiera perdido, no importaba. Solo tenían espacio en sus corazones para Lily. Después de eso, pasé cada vez más tiempo en mi habitación, refugiándome en mí mismo, aislándome del resto de la casa. Mi cuarto, pequeño y descuidado como era, se convirtió en mi santuario. El único lugar donde podía estar a solas con mis pensamientos, donde podía recordar a mi abuelo sin interrupciones. Me sentaba allí durante horas, repasando nuestros recuerdos, aferrándome a cada fragmento de él que podía. Pero incluso ese pequeño consuelo me fue arrebatado. Lily se quedó embarazada cuando tenía 16 años, y mis padres decidieron que la única forma de acomodar a su nueva familia era apoderarse de mi habitación. Nunca olvidaré la forma en que me lo dijeron. No preguntaron, no lo discutieron conmigo. Mi mamá simplemente entró a mi cuarto un día y me dijo que empacara mis cosas. Necesitamos este espacio para Lily, dijo con un tono tan natural, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Va a necesitar todo el espacio que pueda conseguir con el bebé.
Me quedé atónito. Solo me quedé mirándola, tratando de procesar lo que me estaba diciendo. ¿Pero a dónde se supone que voy a ir? Ella suspiró, como si yo fuera el irrazonable. Hemos preparado el sótano para ti. Estará bien. De todos modos, no necesitas mucho espacio. Y eso fue todo. Sin discusión, sin negociación. Fui exiliado de la única habitación que había llamado mía, enviado al húmedo y oscuro sótano, mientras Lily se mudaba a mi espacio, apoderándose de todo lo que alguna vez había sido mío. Ni siquiera me ayudaron a mover mis cosas. Tuve que arrastrar mi cama, mi cómoda, mis libros y cualquier otra cosa que pudiera cargar por las estrechas escaleras hasta el sótano, que habían arreglado apresuradamente como mi nueva habitación. El sótano era una broma. Era frío y húmedo. Las paredes estaban llenas de tuberías expuestas y cajas viejas. Habían tirado un colchón gastado en el piso con una mesa desvencijada y una silla que parecía haber sido sacada de un basurero. Había una sola bombilla colgando del techo, parpadeando de forma intermitente como si no pudiera decidir si quería quedarse encendida o sumergirme en la oscuridad. Y esperaban que viviera allí, que lo llamara hogar, como si estuviera remotamente cerca de la comodidad que Lily tenía arriba. La peor parte era la humedad. Podía sentirla en el aire, una humedad fría y pegajosa que se filtraba hasta mis huesos, haciendo imposible sentir calor. Me despertaba en medio de la noche, temblando, apretando más la delgada manta a mi alrededor, pero nunca era suficiente. Me quedaba allí tumbado, mirando al techo, escuchando los sonidos de la casa por encima de mí, las risas ahogadas, los pasos, los estallidos ocasionales de música. Ellos estaban allá arriba viviendo sus vidas mientras yo estaba aquí abajo, olvidado y solo. La electricidad también era poco fiable. Había noches en las que la luz parpadeaba y se apagaba, hundiéndome en la oscuridad total. Me sentaba allí esperando a que volviera, sintiendo que las paredes se cerraban a mi alrededor. Sabía que no les importaba si las luces se quedaban apagadas, si el sótano se inundaba o si yo desaparecía por completo. No se darían cuenta. Tenían a Lily, y eso era todo lo que les importaba. Traté de sacar lo mejor de la situación, de convertir el sótano en algo que sintiera como mío. Puse algunos pósters, bajé algunos de mis libros, traté de organizar el espacio de una manera que lo hiciera sentir menos como una celda de prisión. Pero sin importar lo que hiciera, seguía siendo el sótano. Seguía siendo un lugar donde me habían puesto porque no tenían espacio para mí en sus vidas. Mi abuelo nunca habría permitido que sucediera. Habría luchado por mí, les habría dicho que encontraran otra manera, les habría hecho ver que yo valía más que un rincón húmedo del sótano. Pero él ya no estaba y no quedaba nadie que me defendiera. Nadie que les dijera que yo importaba. Así que me quedé allí, noche tras noche en el sótano oscuro y húmedo, aferrándome a los recuerdos de la única persona a la que le había importado. Pensaba en él, en las cosas que había dicho, en la forma en que me había hecho sentir que valía algo. Y me aferré a esos recuerdos, incluso mientras el resto del mundo me daba la espalda. Podían quitarme mi habitación, mi comodidad, mi sentido de seguridad, pero no podían quitarme los recuerdos de mi abuelo. No podían quitarme lo único que me mantenía en pie, la creencia de que, en el fondo, valía más de lo que ellos jamás vieron en mí. Y en la fría y solitaria oscuridad del sótano, ese era el único calor que tenía. Después de un par de años soportando el sótano, me di cuenta de que quedarme en esa casa, tratando de fingir que era parte de una familia que no me quería, ya no era una opción. Sabía que tenía que salir, construir una vida bajo mis propios términos, lejos del ambiente tóxico que siempre me había frenado. Así que, a los 17 años, tomé una decisión. Iba a buscar un trabajo y finalmente liberarme. Comencé a buscar por la ciudad, preguntando en diferentes tiendas, cafeterías, en cualquier lugar que aceptara a alguien sin experiencia pero con mucha determinación. Un día, entré en un pequeño taller mecánico en las afueras del pueblo. Era un lugar modesto con un letrero sencillo que decía reparación de autos de Tom, pero olía a aceite y acero, y tenía algo que se sentía genuino. Allí conocí a Tom, el dueño, un hombre de mediana edad de complexión delgada, voz ronca y una mancha perpetua de grasa en las manos. Me miró de arriba abajo levantando una ceja cuando le pedí trabajo. ¿Sabes algo de coches, chico?, preguntó con escepticismo. No, admití, pero estoy dispuesto a aprender. Trabajaré duro, en lo que necesite.
Solo necesito un lugar para empezar. Me estudió por un momento, y pude ver los engranajes girando en su cabeza. Después de lo que pareció una eternidad, asintió casi a regañadientes. Está bien, te daré una oportunidad. Me vendría bien una mano extra por aquí. La paga no es mucha, pero es un trabajo honesto. El trabajo era duro, pero me entregué a él con todo lo que tenía. Tom resultó ser más que un simple jefe. Se convirtió en un mentor, alguien que me enseñó mucho más que a arreglar autos. Me enseñó a trabajar con mis manos, a resolver problemas y, lo más importante, a creer en mí mismo. Era duro, seguro, pero era justo, y me trató con un respeto que no había conocido antes. Después de unas semanas, le mencioné a Tom que todavía vivía en casa de mis padres, o más bien, en el sótano. No dijo mucho en ese momento, solo asintió pensativo. Pero al día siguiente, me llevó a un lado. Tengo una habitación libre en la parte de atrás, dijo rascándose la barbilla. No es nada elegante, pero tiene una cama y una puerta que cierra con llave. Puedes usarla si quieres. Podría ser mejor que ese sótano en el que has estado atrapado. Me quedé pasmado. No esperaba tanta generosidad, y por un momento, no supe qué decir. ¿Estás seguro? Quiero decir, no quiero ser una carga. Hizo un gesto con la mano, descartando mis preocupaciones. Chico, no te lo ofrecería si no lo dijera en serio. Además, es bueno tener a alguien cerca para ayudar. Necesitas un lugar y a mí me vendría bien la compañía. Entonces, ¿qué dices? Acepté. Y así, de repente, mi vida empezó a cambiar. Me mudé a la pequeña habitación en la parte trasera del taller, y por primera vez en años, sentí una sensación de libertad. Era un espacio humilde, paredes desnudas, una cama sencilla, una cómoda pequeña, pero era mío, y eso hacía toda la diferencia. Ya no estaba sujeto a los caprichos de mi familia. Tenía un lugar al que podía llamar mío, un techo sobre mi cabeza que no estaba atado a su negligencia o indiferencia. Trabajé duro en el taller, aprendiendo todo lo que pude de Tom. Era paciente, y me enseñó no solo la mecánica de los coches, sino también cómo manejar un negocio, cómo tratar con los clientes, cómo enorgullecerse de un trabajo bien hecho. Me dio un propósito, algo por lo que luchar, y me dediqué de lleno al trabajo, decidido a demostrar mi valía, a demostrar que podía hacer algo con mi vida. Ahorré cada centavo que gané, viviendo de manera frugal y guardando todo lo que podía. No fue fácil, y hubo momentos en los que me sentí tentado a derrochar, a comprar cosas que siempre había querido pero nunca había tenido. Pero tenía un objetivo, una visión de un futuro en el que finalmente podría valerme por mí mismo, libre de mi familia y sus promesas vacías. Después de 3 años de arduo trabajo y ahorro, había logrado reservar $20,000. Había sido cuidadoso, gastando solo lo necesario y viviendo en esa pequeña habitación en el taller. Y gradualmente, había construido un fondo decente. Empecé a buscar propiedades, soñando con un lugar al que realmente pudiera llamar mío, un hogar que hubiera construido con mis propias manos. Encontré una casita modesta a las afueras de la ciudad, una casa para reformar que había visto días mejores pero que tenía potencial. El precio de venta era de $660,000, y aunque no tenía suficiente para comprarla directamente, había ahorrado lo suficiente para un buen pago inicial. Logré conseguir un pequeño préstamo y con la ayuda y el estímulo de Tom, compré la casa. Requirió 3 años de trabajo, sudor y sacrificio, pero finalmente tenía un lugar propio. Renovar la casa fue una labor de amor. Pasaba mis tardes y fines de semana arreglándola, reparando el techo, pintando las paredes, colocando pisos nuevos. Fue un trabajo duro, pero cada clavo que martillaba, cada pared que pintaba me acercaba un paso más a construir la vida con la que siempre había soñado. Era mía. Verdaderamente mía. Y por primera vez, sentí que tenía el control de mi propio destino. La vida era buena. Tenía mi independencia, un trabajo que amaba y un hogar que era todo mío. Me sentía orgulloso, realizado, como si finalmente hubiera escapado de la sombra de mi pasado. Pero entonces, justo cuando pensaba que había dejado esa vida atrás, mi familia volvió a aparecer en escena. Comenzó con una llamada telefónica de mi madre. Se había enterado de la casa, del éxito que había logrado por mi cuenta.
Y de repente, estaba llena de preocupación, como si siempre hubiera estado ahí para mí. Preguntó por la casa, por mi trabajo, con una voz llena de falsa alegría. Pero yo podía escuchar la verdadera razón detrás de todo. Querían volver. Querían una parte de lo que había construido. Unos días después, aparecieron sin previo aviso, parados en mi puerta con Lily y su hijo pequeño. Abrí la puerta, sorprendido de verlos, y por un momento me quedé allí mirándolos, sin saber qué decir. Ethan, dijo mi madre, dando un paso adelante con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Escuchamos que te ha ido muy bien. Tienes esta hermosa casa ahora, y bueno, pensamos que sería agradable si todos pudiéramos estar juntos de nuevo. Sabía lo que estaba pidiendo, incluso si no lo decía directamente. Querían mudarse, aprovecharse de la vida que había construido, como si siempre hubieran sido parte de ella. Como si hubieran tenido algún papel en mi éxito. Los miré a ellos, y a Lily, que estaba allí con esa misma vieja sonrisa de suficiencia. Y sentí una oleada de ira, un recordatorio de todo lo que me habían hecho pasar, de todo lo que me habían quitado. No lo creo, dije, con voz serena pero firme. Construí esto por mi cuenta. Trabajé duro para conseguirlo y no voy a dejar que entren de nuevo en mi vida ahora que les conviene. La cara de mi padre se puso roja, con un destello de ira en sus ojos. Somos familia, dijo, como si esa palabra pudiera borrar todos los años de negligencia, todas las noches que había pasado solo en el sótano. Todas las veces que habían elegido a Lily antes que a mí. No puedes simplemente rechazarnos. Puedo, y lo estoy haciendo, respondí, cruzándome de brazos. No les importé entonces, y no les importo ahora. Solo les importa lo que pueden obtener de mí. Bueno, se acabó. No los necesito y no les debo nada. Mi madre trató de protestar, trató de hacerme sentir culpable, de recordarme todas las cosas que supuestamente habían hecho por mí, pero sus palabras sonaban huecas, ecos vacíos de un pasado que había dejado atrás hacía mucho tiempo. Había construido esta vida sin ellos, y no iba a dejar que me la quitaran. Se fueron con rostros que eran una mezcla de ira e incredulidad. Y mientras los veía alejarse, sentí una extraña sensación de alivio, un peso que se quitaba de mis hombros. Finalmente me había defendido, finalmente había roto los últimos lazos que me unían a esa familia tóxica. Era mi propia persona, independiente, autosuficiente, y no tenía ninguna intención de volver atrás. Al cerrar la puerta y mirar a mi alrededor en mi pequeña casa, sentí una oleada de orgullo, un recordatorio de todo lo que había logrado, de todo lo que había construido desde cero. Esta era mi vida, mi éxito, y me lo había ganado bajo mis propios términos. No los necesitaba, y nunca los había necesitado. Tenía un hogar, un trabajo, un futuro que era mío, y solo mío. Y por primera vez, me sentí verdaderamente libre. Fue casi por accidente que descubrí lo que mis padres habían hecho. Una tarde, mientras revisaba unas cajas viejas en mi sótano, me topé con una carpeta con la letra de mi abuelo. Estaba polvorienta y gastada, y no la había visto desde antes de que falleciera. La abrí, y lo que encontré dentro me dejó a la vez conmocionado y furioso. La carpeta contenía documentos relacionados con una herencia que él había reservado para mí, algo de lo que nunca había sabido nada hasta ese momento. Mientras revisaba el papeleo, comencé a atar cabos sobre lo que él me había dejado. Una suma sustancial de dinero destinada a ser utilizada para mi futuro. No podía creerlo. Mi abuelo me había dejado un colchón financiero, algo para ayudarme a empezar en la vida, para darme una base sobre la cual construir. Pero nunca había visto ni un solo centavo de eso. Llevé los documentos al señor Grant, mi abogado, el mismo hombre que me había ayudado a lidiar con el intento anterior de mi familia de arruinar mi negocio. Revisó el papeleo, y su expresión se volvía más sombría por minutos a medida que repasaba los detalles. Esto es serio, Ethan, dijo, levantando la vista de las páginas. Parece que tus padres accedieron ilegalmente a esta herencia, desviándola a cuentas a nombre de tu hermana. No tenían ningún derecho a ese dinero. Era tuyo y lo han malversado. Me quedé sentado en un silencio atónito, con una mezcla de ira y traición hirviendo dentro de mí. No podía creer que hubieran llegado tan lejos, que cayeran tan bajo como para robarme, para tomar lo que mi abuelo me había dejado y dárselo a Lily.
Fue como un puñetazo en el estómago, un recordatorio de cada vez que la habían elegido a ella por encima de mí, de cada vez que habían dejado claro que yo no era más que un inconveniente en sus vidas. ¿Qué puedo hacer al respecto?, pregunté con la voz temblorosa de rabia. El señor Grant se reclinó, entrecerrando los ojos mientras consideraba mis opciones. Puedes llevarlos a los tribunales. Este es un claro caso de fraude, y con estos documentos, tenemos pruebas más que suficientes para armar un caso sólido. Tienes todo el derecho de reclamar lo que te dejaron, y ellos deberían rendir cuentas por lo que han hecho. No tardé mucho en tomar mi decisión. No iba a dejar que se salieran con la suya. Me habían robado, habían tomado lo que era mío y lo habían usado para beneficiar a Lily, como siempre lo hacían. Pero esta vez, no se iban a marchar sin afrontar las consecuencias. Había terminado de ser la víctima silenciosa, había terminado de dejar que me pisotearan como si yo no importara. Iba a luchar, y a ganar. El proceso legal fue agotador, con fechas de juicio, declaraciones y rondas interminables de papeleo. Mis padres se defendieron, por supuesto, negándolo todo y tratando de pintarse a sí mismos como víctimas inocentes. Afirmaron que solo habían hecho lo mejor para la familia, que habían usado el dinero para Lily porque ella lo necesitaba más que yo. Era la misma excusa que había escuchado toda mi vida, la misma justificación que habían usado cada vez que ponían las necesidades de ella por encima de las mías. Pero esta vez, no fue suficiente. El señor Grant fue implacable, desarmando su defensa pieza por pieza, exponiendo sus mentiras y su engaño a la vista de todos. La evidencia era abrumadora, y a medida que el juicio se alargaba, podía ver el miedo creciendo en sus ojos. Sabían que iban a perder, y sabían que no había nada que pudieran hacer para detenerlo. El día que se anunció el veredicto, sentí una sensación de reivindicación como nunca antes había conocido. El juez falló a mi favor, declarando que mis padres, en efecto, habían cometido fraude y accedido ilegalmente a mi herencia. Se les ordenó pagar una restitución, compensándome por el dinero que habían robado y por el costo emocional que sus acciones habían provocado. Por primera vez en mi vida, sentí que había ganado. Había recuperado algo que me habían robado, algo a lo que no tenían derecho, y los había obligado a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Después del juicio, sentí una sensación de cierre que no esperaba. Ganar el caso no se trataba solo del dinero. Se trataba de finalmente defenderme, de negarme a ser su víctima por más tiempo. Siempre me había sentido impotente ante ellos, como si estuviera a su merced. Pero ahora sabía que eso no era cierto. Tenía voz y tenía la fuerza para usarla. Con la compensación que recibí, pude asegurar mi futuro, construir una vida que era verdaderamente mía, libre de su influencia y su toxicidad. Corté todos los lazos con ellos, negándome a permitirles tener más poder sobre mí. Me habían demostrado una y otra vez que no les importaba, que nunca me habían valorado, y yo había terminado de intentar que me vieran, había terminado de intentar ganarme un lugar en una familia que, para empezar, nunca me había querido. No fue fácil dejar ir la idea de familia, cortar los lazos que me habían unido a ellos durante tanto tiempo. Pero sabía que era la única forma de seguir adelante, de encontrar verdaderamente la paz y construir una vida en mis propios términos. Me di cuenta de que la familia no se trata de sangre. Se trata de amor, de respeto, de las personas que te apoyan cuando importa. Mi abuelo me había demostrado eso, él había sido la única persona que realmente me hizo sentir valorado. Y ahora sabía que podía llevar su recuerdo conmigo, que podía honrarlo viviendo una vida que era libre, que era mía. Continué construyendo mi negocio, expandiéndolo y viéndolo florecer. Hice nuevos amigos, personas que se convirtieron en mi familia, que me apoyaron y creyeron en mí en formas en que mis parientes de sangre nunca lo habían hecho. Encontré un sentido de pertenencia, un sentido de paz que nunca había conocido mientras crecía. Y a través de todo esto, me aferré a las lecciones que mi abuelo me había enseñado, al amor que me había dado, a la fe que me había inculcado. Podía ver lo lejos que había llegado, cuánto había crecido, y sabía que había tomado la decisión correcta. Me había liberado de las cadenas de una familia tóxica, de las mentiras y las traiciones, y había construido una vida que era verdaderamente mía. Había encontrado mi fuerza, mi resiliencia, y sabía que, sin importar lo que viniera después, estaba listo para enfrentarlo. Finalmente era libre, finalmente estaba en paz, y sabía que tenía un futuro lleno de posibilidades, un futuro que podía moldear a mi gusto.
Me di cuenta de que la familia no siempre se trata de con quien estás emparentado. Se trata de las personas que se preocupan por ti, que te respetan, que están a tu lado cuando importa. Había encontrado a mi familia en los amigos que había hecho y en la vida que había construido. Y sabía que mi abuelo habría estado orgulloso. Había recuperado lo que era mío. Había defendido mi derecho a vivir bajo mis propios términos y estaba listo para abrazar la vida que tenía por delante. Libre del pasado, libre del dolor, finalmente estaba listo para vivir.